Hola, iniciamos hoy una nueva exploración musical. Tenemos sobre la mesa material muy interesante. Extractos de toda la teoría musical que un productor necesita, de Red Bull Music. Hay una anécdota personal del autor Red que me llamó la atención. Cuenta cómo pasó de sentirse totalmente perdido, frustrado con la música, vamos, pensando que no tenía talento, a descubrir que la teoría musical no era un conjunto de reglas aburridas, sino más bien como, bueno, como atajos, ¿no? O trucos, para conseguir que su música sonara mejor y hacerlo además de forma más rápida, más sencilla. Pasó de confiar en la inspiración divina, digamos, a entender que había un método, una lógica interna. Y esa es un poco nuestra misión hoy, destilar de este texto esas claves, esos atajos sobre escalas, acordes y sobre todo cómo interactúan entre sí para crear el efecto que busca la gente que produce música hoy en día. Exactamente. No vamos a perdernos en teoría abstracta, que va, sino en los conceptos fundamentales, los que marcan una diferencia práctica, ¿sabes? Queremos entender no solo qué son las escalas y los acordes, sino por qué suenan como suenan, y cómo podemos usarlos conscientemente. Es pasar de la prueba y error a tener, bueno, un mapa. ¿Suena genial? Pues empecemos por el principio de ese mapa, las escalas. El texto las define, lógicamente, como conjuntos de notas ordenadas. Pero, ¿qué es lo realmente importante para un productor sobre las escalas? A ver, lo fundamental, y donde el texto pone el foco, es que la inmensa mayoría de la música que escuchamos hoy se basa en solo dos tipos principales. La escala mayor, que técnicamente se llama jónica, y la escala menor natural, o eólica. Y lo crucial no son las notas exactas, sino el patrón de distancias entre ellas. El patrón de distancias. ¿Te refieres a eso de tonos y semitonos? Precisamente. Piensa en la escala mayor como una fórmula. Tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. O sea, T, T, S, T, 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 S. Da igual si empiezas en Do, en Sol o en Fa sostenido. Si sigues ese patrón de saltos, obtienes el sonido característico de la escala mayor. Ah, vale. O sea que esa secuencia TTS, TTTS es como el código genético del sonido feliz, ¿no? O brillante, el que asociamos a la escala mayor. Exacto, esa es la clave. La estructura interválica determina el carácter sonoro. Y para la escala menor natural, la fórmula es diferente. Tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono. T, S, T, T, S, T, T. Si aplicas este patrón empezando en la misma nota, Do por ejemplo, obtienes un conjunto de notas distinto al de Do mayor, y por tanto, un sonido diferente. Y ese sonido es el que solemos percibir como más triste, melancólico quizás. Tradicionalmente sí. El texto menciona de pasada que antiguamente se hablaba de 7 modos, cada uno asociado a un estado de ánimo, digamos. Hoy, simplificando mucho, nos quedamos con estos dos como los pilares: jónico, mayor, más brillante, y eólico, menor natural, más sombrío. Hay un detalle que el autor señala y me pareció muy curioso. Dice que la escala menor natural, la eólica, en realidad usa las mismas notas que una escala mayor, pero empezando desde la sexta nota de esa escala mayor. Por ejemplo, la menor natural tiene las mismas notas que do mayor, solo que el centro de gravedad, por así decirlo, está en la. Es una conexión fundamental, sí, la de las escalas relativas, y es importante entenderlo porque esta diferencia en la estructura de intervalos, en el patrón de tonos y semitonos entre mayor y menor, es la que va a definir qué tipos de acordes podemos construir sobre ellas. Y eso nos lleva directamente al siguiente nivel: la armonía, los acordes. Vale, si las escalas son los colores disponibles, los acordes serían combinaciones de esos colores. El texto se centra mucho en las tríadas. ¿Qué son exactamente? Son la base. Una tríada es un acorde de 3 notas. La forma más común de construirlas, como explica el texto, es apilando intervalos de tercera sobre una nota base. La fundamental, la root. Coges la fundamental, buscas la nota que está una tercera por encima, usando solo notas de la escala en la que estás, y luego buscas otra tercera por encima de esa segunda nota. 3 notas. Y aquí es donde vuelve a ser importante lo de mayor y menor, ¿verdad? Porque esas terceras pueden ser de distinto tamaño. Exacto. Hay terceras mayores, que son 4 semitonos, y terceras menores, que son 3 semitonos. La combinación de estas define el tipo de tríada básica. El texto lo simplifica bien. Si la primera tercera, desde la fundamental, es mayor y la segunda es menor,
tienes un acorde mayor. Si es al revés, primera, tercera menor y segunda mayor, tienes un acorde menor. Entendido. Fundamental, una tercera y otra tercera. Mayor más menor igual a acorde mayor, menor más mayor igual a acorde menor. ¿Y qué pasa con las otras combinaciones? Bueno, el texto menciona de pasada otras dos posibilidades. Dos terceras menores apiladas dan un acorde disminuido y dos terceras mayores dan un acorde aumentado. Son colores armónicos más específicos, pero la base, lo más frecuente, son las tríadas mayores y menores. Hay un punto que el autor recalca, y me parece útil. Dice que en los acordes mayores y menores, la distancia entre la primera nota, la fundamental, y la última, la quinta, suele ser la misma, una quinta perfecta, 7 semitonos. Es la nota del medio, la tercera, la que realmente cambia el color, la que nos dice si es mayor o menor. Totalmente. Esa nota intermedia, la tercera, es la que carga con gran parte del peso emocional del acorde, sí. Y entender esta estructura básica, fundamental, tercera, quinta, es la llave para comprender cómo funcionan estos acordes dentro de una tonalidad, lo que llamamos sus funciones armónicas. Funciones armónicas. Suena importante. Si ya tenemos las escalas y sabemos construir acordes básicos sobre ellas, ¿qué significa eso de las funciones? Pues significa que los acordes no viven aislados, ¿sabes? Tienen un rol, una tendencia, un trabajo que hacer dentro del contexto de la escala. Cada nota de la escala, las 7 notas, es un grado. Sobre cada grado construimos un acorde usando notas de la escala, y ese acorde hereda una función. Piensa en ello como personajes en una obra. Algunos crean estabilidad, otros tensión, otros sirven de puente. Interesante analogía. ¿Y cuáles serían los personajes principales en la escala mayor? En la escala mayor, los protagonistas indiscutibles son 3 acordes mayores. El primero y más importante es el construido sobre el grado 1, la tónica. Es el hogar, el punto de reposo absoluto, donde la música se siente estable, resuelta. Su función es tónica. El hogar. Me gusta. ¿Y quién crea el conflicto? La tensión. Ese es el acorde sobre el grado 5, el dominante. También es mayor. Su función es dominante y representa la máxima tensión, la mayor distancia emocional del hogar. Tiene una necesidad imperiosa de resolver, de volver al acorde de tónica, al I. El texto subraya que la cadencia VI es el gesto armónico más conclusivo, el final feliz, por excelencia, en la música tonal clásica. Vale, tenemos el lugar y la tensión máxima, V. ¿Hay algún otro acorde mayor importante? Sí, el acorde sobre el grado cuarto, la subdominante, también es mayor. Su función es predominante o subdominante. Es como una parada intermedia, un lugar interesante en el viaje que a menudo nos lleva hacia la tensión del V, pero sin ser tan tenso en sí mismo. El texto lo describe como más chill, ¿no? Añadiendo color sin dramatismo excesivo. Entendido. Y hogar mayor, B tensión mayor y V intermedio mayor. ¿Qué pasa con los acordes que se forman sobre los otros grados? Porque no todos son mayores, ¿no? Exacto. Los acordes sobre los grados segundo, tercero y sexto en una escala mayor son menores. El segundo, supertónico, tiene una función similar al cuarto, es predominante, prepara el camino al quinto. El sexto, submediante, es interesante, a veces funciona como un sustituto suave de la tónica. Prolongación de tónica se llama. El texto dice que tiene un sonido dulce. Y el tercero, mediante, también menor, se asocia a menudo con un toque melancólico dentro de la tonalidad mayor. ¿Y el séptimo grado? ¿El último? Bien, el acorde sobre el séptimo es sensible, es disminuido, dioseo. Tiene función dominante porque contiene la sensible, esa nota que está a solo un semitono de la tónica y quiere resolver en ella, pero suena bastante disonante. Raro, según el texto, por un intervalo interno llamado trítono. Se usa menos en pop actual, aunque bueno, puede crear suspense. Bien, creo que tengo una idea de cómo funciona la obra de teatro en la tonalidad mayor. Pero, ¿qué ocurre cuando cambiamos al escenario de la escala menor natural? ¿Siguen los mismos personajes haciendo los mismos papeles? Aquí es donde la cosa se pone más interesante y, según el texto, un poco más borrosa. La estructura TST-TSTT de la menor natural cambia algunos acordes clave, y con ellos sus funciones. El acorde de tónica, sobre el grado I, ahora es menor. Sigue siendo el hogar, pero un hogar con un ambiente distinto, más oscuro o melancólico. Y el acorde de dominante.
el que creaba la tensión máxima en la escala mayor. Ahí está una de las grandes diferencias. El acorde sobre el grado 5 en la menor natural es menor. Sigue tendiendo a resolver en la tónica, en el I, porque el movimiento de quinta es fuerte en sí mismo, pero ha perdido mucha fuerza dominante. ¿Y por qué? Porque le falta esa sensible de la escala mayor. El séptimo grado de la menor natural, que se llama subtónica, está a un tono entero de la tónica, no a un semitono. Y esa menor atracción, cambia drásticamente la sensación. O sea, menos tensión para resolver. Eso debe cambiar mucho el flujo de la música. Cambia la dinámica, sí. Las funciones se vuelven, como dice el texto, más ambiguas, menos direccionales. El acorde sobre el grado cuarto subdominante también es menor, y sigue siendo predominante. El texto destaca su uso frecuente en géneros como el hip hop, a menudo en bucles y cuarto para conseguir atmósferas oscuras. Menciona incluso que es práctico para copiar y pegar arpegios en guitarra entre ambos acordes, un truco de producción. Un hack, como decía Red al principio. Me intriga el acorde sobre el segundo grado. ¿Qué pasa con él en la menor natural? Es disminuido, 2. Y a diferencia del séptimo grado de la mayor, que a veces se evita, este segundo grado sí que se usa bastante, especialmente melódicamente. El autor cita ejemplos en trap, menciona a Travis Scott, donde los intervalos raros que forma con la tónica, como la segunda menor, crean ese sonido característico, oscuro, inquietante. Es un color muy específico de la paleta menor. Vaya, que curioso cómo el mismo tipo de acorde, el disminuido, tiene un uso tan diferente. Y los grados 3, 6 y 7. A ver, el 3, mediante, es mayor, creando un contraste interesante con la tónica menor. El 6, submediante, también es mayor, aunque comparte notas con la tónica. El texto sugiere que en la práctica a menudo funciona como el verdadero generador de emoción o tristeza en menor, algo parecido al 3 en mayor. Cita progresiones descendentes, 1-6, usados por artistas como Juice WRLD, por ejemplo. Y el 7, subtónica, es mayor, con una función dominante débil, borrosa. Al no ser disminuido, es menos áspero que el 7 grado de la mayor y se integra más fácilmente en las progresiones. Entiendo. Es como si en la tonalidad menor las reglas del juego fueran un poco más flexibles, ¿no? Los roles de los acordes menos estrictos. Se podría decir así. La falta de esa fuerte atracción VI de tonalidad mayor abre otras puertas. Permite explorar texturas armónicas diferentes. Las funciones siguen existiendo, pero son menos jerárquicas, más dependientes del contexto. Recapitulando entonces, hemos visto que la estructura de intervalos de una escala mayor o menor natural es como un aderne, que determina no solo su sonido general, sino también los tipos de acordes mayores, menores, disminuidos, que se pueden construir sobre cada uno de sus grados. Y lo más importante para un productor, hemos visto que esos acordes no son intercambiables. Tienen funciones armónicas, cumplen roles específicos, crear reposo, tónica, generar tensión que pide resolución, dominante, o actuar como puentes y zonas de paso, predominante. Comprender esto es fundamental para crear progresiones que tengan sentido y transmitan la emoción deseada. Frente a las funciones más ambiguas y la menor tensión del VI en la menor natural, lo que abre la puerta a otros colores y movimientos armónicos característicos. Son como dos mundos armónicos, sí, con sus propias lógicas internas, ambos increíblemente ricos y útiles para distintos propósitos expresivos. Claro, y como bien apunta el texto, esto es solo la punta del iceberg. Quedan los otros modos, las inversiones de acordes que cambian su sonoridad, las extensiones que añaden complejidad, séptimas, novenas, y muy importante, la escala menor armónica, que es una variante de la menor natural donde se corrige artificialmente el séptimo grado para tener esa sensible y un acorde de dominante mayor, V, lo cual cambia de nuevo las reglas del juego en menor. Exacto. Hay mucho más que explorar. Pero entender bien esta base de escalas mayor, menor natural y sus funciones armónicas, ya proporciona un conjunto de herramientas muy potente. Y me deja pensando en algo que comentábamos sobre las funciones borrosas en la menor natural. Sí. En ¿En qué? Pues, si la armonía en menor natural es inherentemente menos direccional, si carece de esa fortísima atracción VI, ¿cómo influye eso en la composición real?
¿Simplemente se aceptan finales menos conclusivos? ¿O quizás los compositores buscan crear tensión y resolución de maneras diferentes, quizás apoyándose más en la melodía o el ritmo, o usando sustituciones armónicas más creativas que en mayor? ¿Se rompen más las reglas o se juega con un conjunto diferente de expectativas? No sé. Es una reflexión muy interesante. ¿Son las reglas diferentes o es la forma de jugar con ellas lo que cambia? Da para seguir pensando. Hasta la próxima exploración.